Buen día, les saluda Carlos González de Sopteco. Seguimos con los temas de los discos de estado sólido, sin importar si es M2 o son SATA, pero nos han preguntado sobre los desgastes que hemos platicado en nuestras instalaciones de discos de estado sólido y que hemos recomendado no saturarlos en sus capacidades para evitar que se vayan a desgastar o dañar. Ya hemos tocado mucho el tema de la temperatura, pero hoy nos toca tocar un tema del otro tipo de desgaste, que viene siendo por la saturación. Los discos de estado sólido se desgastan en especial por la cantidad de información que se está grabando constantemente. Esta grabación que se está haciendo en los circuitos integrados, en los chips, va desgastándolos. Vamos a preparar un tema más enfocado a este tipo de desgaste, pero a las preguntas que nos han hecho en relación, si pudiéramos dar algunos ejemplos para cuidar el disco por desgaste o saturación. Hemos comentado que el disco C, el disco de estado sólido, cuando tú tienes tu sistema operativo, el Windows, y tú tienes un disco en la letra C, aparte ahí instalas tus videojuegos, aparte ahí haces muchos procesos y llegas a saturar, dejas un espacio muy pequeño para que el disco haga sus movimientos de temporales, el disco se va a desgastar muy rápido, de una manera tan alarmante que no te vas a dar cuenta hasta que es demasiado tarde. Y el problema es que si tienes información importante y no tienes respaldo, los discos en ocasiones no avisan, simplemente empiezan a fallar. Entonces vamos a preparar este material que espero les guste y van a darse cuenta en cuestión de 12 discos que tenemos como ejemplos, como uno se está desgastando más rápido que un segundo disco. Les hago los comentarios y también hemos recomendado, si tú tienes un disco de estado sólido C y tu máquina permite tener un segundo disco de estado sólido en donde pongas tus juegos, tu información personal, sería lo ideal para no saturar. Hemos comentado también que no usen discos inferiores a los 500 gigabytes, es otro de los temas. No usar discos inferiores a 500 porque actualmente los sistemas operativos consumen 100 gigas más tu información personal. Cuando usas un solo disco de estado sólido, una sola unidad, metes tu información personal, música, archivos, videos, saturas tanto el disco que le dejas poco espacio para la sobreescritura o la reescritura de los temporales y eso lo va a desgastar. Y vamos a ver este ejemplo. Una vez explicado lo anterior, se me ocurre darles un ejemplo sin tecnicismos, algo muy sencillo, muy fácil, para que puedan ver la diferencia de dos discos de estado sólido. Un disco de 500 gigas, que es el que tiene el sistema operativo, el Windows, y donde yo instalo mis juegos de Warzone, y un segundo disco que es de menor capacidad, 120 gigas, y lo usamos solamente para algunos diseños, archivos, reparaciones que hacemos en algunos archivos de PST y UST. Y este va a ser un ejemplo muy claro. Podemos observar aquí. Tengo 4 discos duros o 4 discos en mi máquina. La letra D y la letra E son simplemente son discos mecánicos que dice que esta salud es bueno. Pero me voy a enfocar en el disco C. En el disco C podemos ver que tiene pocas horas de uso. Pocas a mi gusto personal. Tiene 11.344 horas de uso y a pesar que tiene tan solo ese tiempo, le queda 85% de vida. Esto quiere decir que saturé el disco a más del 70% de su capacidad entre el sistema operativo, la instalación del juego Warzone y con todo lo que saturé el disco, quedó poco espacio para los intercambios de los temporales o de paginación. Esto fue desgastando muy rápido al disco. Si mi disco en lugar de 512 gigas, que aquí lo pueden apreciar, 512 gigabytes, es un disco M2, hubiera sido de 256 y supongamos que el juego quepa con el sistema operativo, ahorita no tendríamos 85% de vida, tendríamos 60 a lo mejor. Si el disco fuera de 120 gigas, olvídense del videojuego. Con el puro sistema operativo de Windows, el disco ya hubiera patinado, ya simplemente se hubiera desgastado o fallado. Ustedes podrán observar en estas 11.344 horas de uso
Observen el segundo disco de estado sólido que les voy a enseñar. Es un Kingston de 120 GB, tiene una salud del 100%, con más del doble de uso, 26.953 horas de uso. El disco está al 100% con más horas de uso. Los discos no se van a desgastar por tenerlos prendidos y porque al estar prendidos tenga horas de uso, sino por, como les comenté, grabar y borrar. ¿Dónde podemos descubrir este factor que les he comentado? Observen este detalle tan importante. Mi disco C, con sus 11.344 horas de uso, tiene escrituras. Vamos a olvidarnos los reads, las lecturas. Las escrituras tiene 41.099 gigabytes que ha escrito información en los chips, en los circuitos integrados. Estos 41.000 gigas se convierten en 41 terabytes de escrituras. Vamos a observar el disco F. El disco F al 100% de vida, con 120 gigabytes, con 26.900 horas, tiene tan solamente escrituras 7.564 gigabytes. Estamos hablando que es un 25% o menos del 25% del disco C. Entonces, por eso es que les hemos recomendado que siempre tengan 2 discos de estado sólido si sus equipos se lo permiten. Un disco C con 500 gigas como base, donde tengan el sistema operativo, aplicaciones, programas, lo que usen para el área ordinaria. Y para sus videojuegos, si lo quieren obviamente que sea algo rápido y la máquina lo permite, un segundo disco de estado sólido de 1 terabyte en donde van a poner sus videojuegos. Los videojuegos, la mayor cantidad de trabajo es lectura, no van a escribir. Y esto se va a resumir en que el disco va a durar mucho. El secundario. El disco C del Windows, al tener un mayor espacio disponible, al no saturarlo tanto, va a tener un mayor espacio donde grabar y borrar información en los chips, en los circuitos, en los interruptores, y no va a tener tanto desgaste. El disco C aún así se va a desgastar, pero no como lo haría si lo saturamos con los videojuegos. Este es uno de los factores más importantes. No confundan, por favor, el desgaste por temperaturas y otros desgastes que hemos platicado anteriormente. Este tema es únicamente, nos relacionamos al desgaste por escritura y las capacidades de los discos. Si no puedes tener 2 discos de estado sólido, tu máquina no te lo permite, procura tener un disco de mayor capacidad y siempre compren un disco de buena calidad la marca, porque esto les va a ayudar a reducir las probabilidades de falla. Nos han comentado los usuarios, es que es más costoso un disco de más grande, es más costoso que uno de 1 tera, uno de 500 o uno de 2 teras, varía los precios, y es muy costoso y no lo puedo comprar. El detalle es que si saturas tu disco, te va a durar poco tiempo y a la larga o a la corta vas a tener simplemente que comprar otro disco y vas a tener que hacer un gasto. Y ese gasto va a ser otro disco más la mano de obra de configuración. Si ustedes saben hacerlo, pues excelente, solamente va a ser un disco de estado sólido el que van a tener que comprar. Pero si puedes ahorrarte ese dinerito y hacer que el disco te dure el doble o el triple de tiempo de vida a que lo estés cambiando cada rato, o aún peor, señores, aún peor, tienes un solo disco de estado sólido, lo estás desgastando, el disco va a fallar muy rápido y tienes ahí tu información y el disco te llegará a fallar súbitamente, pierdes tus archivos y no tienes respaldo. Este es el ejemplo más práctico que se me ocurrió, sin entrar a tecnicismos, enseñarles 2 diferentes tipos, uno de 120 gigas que lo usamos solamente para leer y que está al 100% de vida, un disco C que es, se puede decir, 4 veces mayor y tiene un estado de vida muy inferior, al igual que lo hemos usado menos tiempo. Si tienen dudas, con todo gusto puedo responderles preguntas para poderles explicar mejor, pero espero les haya gustado este tema. Procuré que no sea un tema tan largo y que fuera lo más entendible posible. Les agradezco que hayan visto este video. Quedo a sus órdenes. Mi nombre es Carlos González de Sopteco. Que tengan un buen día.